De acuerdo a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal se divide en tres etapas. La etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio y finalmente la etapa de juicio. La investigación tiene por objetivo reunir indicios que esclarezcan los hechos. En su caso, datos de prueba que sustentarán el ejercicio de la acción penal, la acusación en contra del imputado y la reparación del daño, establecido en el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de investigación, a su vez, se compone de dos fases: la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. La fase de investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, la querella o requisito equiparable, tal y como lo establece el artículo 211, fracción 1, inciso A. El artículo 221, párrafo tercero, establece que con respecto a las informaciones anónimas, la policía deberá verificar y constatar la veracidad de los datos proporcionados. Una vez realizada esta verificación, se podrá dar inicio a la etapa de investigación. La investigación, aunque debe ser dirigida por el Ministerio Público, tal y como lo establece el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá recabar autorización del juez de control para llevar a cabo determinados actos de molestia como orden de cateo, exhumación de cadáveres, intervención de comunicaciones privadas, entre otros, establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La investigación puede terminar a causa de los siguientes 4 actos. El primer acto, regulado por el artículo 253, es con la decisión de abstenerse el Ministerio Público a investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no sean constitutivos de delito o los datos suministrados puedan establecer que se encuentra extinta la acción penal y la responsabilidad del imputado. El segundo acto por el cual la investigación puede terminar está regulado por el artículo 254 y es con la decisión de archivar temporalmente la investigación cuando en ella no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos en los cuales se puedan dar líneas de seguimiento para llevar a cabo la realización de diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El tercer acto por el cual la investigación puede terminar es con la decisión de no ejercer la acción penal que el Ministerio Público decrete cuando se actualicen algunas de las causas de sobreseimiento previstas en el artículo 327 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el cuarto y último acto por el cual la investigación puede terminar es si el Ministerio Público decide la aplicación de algunos de los criterios de oportunidad señalados en el artículo 256 del mismo código. La decisión que el Ministerio Público tome con respecto a estos 4 supuestos puede ser impugnada ante el juez de control por la víctima o el ofendido. El plazo para promover la impugnación es dentro de los 10 días posteriores a que surta efecto la notificación. El artículo 258 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que con respecto a la resolución dictada por el juez de control con motivo de la impugnación, no admitirá recurso alguno. El carácter irrecurrente de la resolución dictada por el juez de control con motivo de la impugnación y que solamente se refiere al tema de los recursos, no es impedimento u obstáculo para poder promover un amparo, pues este no es un recurso sino un proceso constitucional. El Código Nacional de Procedimientos Penales no incluye dentro de las formas de terminación de la investigación al ejercicio de la acción penal, pero es claro que dicho ejercicio pone fin a la fase de investigación inicial para darle paso a la fase de investigación complementaria, pues como lo establece el artículo 211, párrafo penúltimo,
El ejercicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido ante autoridad judicial, con la solicitud de citatorio audiencia inicial y con la orden de aprehensión o comparecencia. El mismo artículo 211, fracción 1, inciso A, establece que la fase de investigación inicial concluye cuando el detenido es puesto a disposición del juez de control para que en audiencia inicial se le formule la imputación, y precisamente en audiencia inicial es cuando el Ministerio Público le formulará la imputación al inculpado, establecido en los artículos 307 y 309 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público ejercerá la acción penal cuando durante la investigación haya reunido indicios y datos de prueba que demuestren la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, establecido en los artículos 127 y 213 del mismo Código. La fase complementaria, de acuerdo a lo que establece el artículo 211, fracción 1, inciso A, inicia con la formulación de la imputación y concluye con la resolución que decrete cerrada la investigación. La formulación de la imputación debe ser hecha en audiencia inicial y ante el juez de control, y esta consiste fundamentalmente en que el Ministerio Público le exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de participación que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que éste se deba de reservar tal y como lo establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 211, párrafo final, establece que precisamente con la audiencia inicial es que comienza el proceso. En la audiencia inicial también se le debe de informar al imputado sobre sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado con anterioridad, realizar el control de la legalidad de la detención, darle oportunidad al imputado de declarar, resolver sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y definir el plazo para el cierre de la investigación. Esto establecido en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la misma audiencia inicial, el agente del Ministerio Público le solicitará al juez de control señale momento de oportunidad para que se dicte el auto de vinculación a proceso. Si el imputado renuncia a la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de las 72 horas o de su duplicación, el juez de control, escuchando las alegaciones de las partes, resolverá en la misma audiencia inicial sobre la vinculación a proceso del imputado, establecido en el artículo 313 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, si el imputado no hace esa renuncia, el juez de control deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, la cual se debe llevar a cabo dentro de las 72 o 144 horas siguientes a partir de que el imputado quedó a su disposición o que el imputado compareció a audiencia inicial. El artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de 72 horas a partir de que quede a su disposición y sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, así como que el plazo mencionado se puede prorrogar de 72 a 144 horas únicamente a petición del imputado, en la forma que establece la ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales limitó esa ampliación a otras 72 horas, 144 horas en total, por lo que el auto de vinculación a proceso se tiene que dictar precisamente dentro de las 72 o 144 horas según corresponda. Si la audiencia de vinculación a proceso inicia al final del plazo mencionado, el auto de vinculación a proceso se dictaría fuera de lo establecido por el artículo 19 constitucional. En esta audiencia también se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes y el juez de control determinará sobre la vinculación a proceso del inculpado, establecido en los artículos 313, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El auto de vinculación a proceso tiene una función similar a la de los autos de formal prisión o de sujeción a proceso, pues fija el objeto o materia del proceso penal, ya que se debe seguir por el hecho o los hechos delictivos mencionados en dicho auto, el cual debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de finalizar la audiencia inicial, el juez de control deberá determinar el plazo para el cierre de la investigación complementaria establecido en el artículo 321 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que la etapa de investigación, en sus dos fases, de investigación inicial y de investigación complementaria, culmina para darle paso a la etapa intermedia o de preparación a juicio. La etapa intermedia o de preparación a juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, establecido en el artículo 211, fracción 2. En esta etapa, la autoridad que dirige todos los actos procesales es el juez de control. La etapa intermedia o de preparación a juicio tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. A su vez, esta etapa intermedia se compone de dos fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita comienza con el escrito de acusación del Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La fase oral comprende desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio, tal y como lo establece el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 335 del mismo código regula los requisitos de la acusación del Ministerio Público, y de acuerdo con este precepto, si el Ministerio Público estima que la investigación aportó los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces presentará su acusación. Quisiera hacer una breve observación con respecto al ejercicio de la acción penal. Hay una cierta contrariedad con lo que establece el artículo 211, párrafo penúltimo, y el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que el primer artículo mencionado establece que el ejercicio de la acción penal comienza con la puesta a disposición del detenido ante autoridad judicial, con la solicitud de citatoria audiencia inicial y con la orden de aprehensión o comparecencia, el artículo 335 dispone que si el Ministerio Público estima que la investigación aporta los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces presentará su acusación. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en el artículo 428 que además del Ministerio Público, también los particulares podrán ejercer la acción penal, pero solamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de libertad o que no exceda de 3 años de prisión. En esta audiencia intermedia, el Ministerio Público expondrá un resumen de su acusación. Harán uso de la palabra la víctima o el ofendido, así como el defensor. El juez de control resolverá si autoriza los acuerdos probatorios, que son aquellos celebrados por el Ministerio Público y el acusado, para aceptar alguno o algunos de los hechos o circunstancias establecidos en los artículos 344 y 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control examinará los medios de prueba y ordenará aquellos medios que sean irrelevantes para el objeto del juicio, además de los señalados en el artículo 246, que no podrán ser rendidos en la etapa de juicio. Antes de finalizar la audiencia intermedia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio.
en el que señalará, entre otros requisitos, los medios de prueba que serán rendidos en la audiencia de juicio, las acusaciones objeto de juicio, los hechos, materia de la acusación, las personas que serán citadas a dicha audiencia, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al imputado, entre otras, establecido en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que con este auto culmina la etapa intermedia y le cede paso a la etapa de juicio. La etapa de juicio comprende desde que el tribunal de enjuiciamiento recibe el auto de apertura a juicio hasta que dicho tribunal emite su sentencia, establecido en el artículo 211, fracción 3. En esta etapa de juicio, los medios de prueba que hayan sido admitidos en el auto de apertura a juicio serán practicados en una audiencia denominada de debates o de juicio, la cual estará bajo la dirección del tribunal de enjuiciamiento y en la cual las partes expondrán sus alegatos de apertura y sus alegatos de clausura, y finalmente el tribunal de enjuiciamiento emitirá su sentencia. Todo esto regulado dentro de los artículos 391 al 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contra la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento se podrá interponer el recurso de apelación, con el cual inicia la segunda instancia del proceso, tal y como lo establece el artículo 468 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 2. La resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento con motivo del recurso de apelación podrá confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, o bien ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma, establecido en el artículo 479 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales.